Sí, señor, estamos de vuelta de la pausa y muy contentos porque el señor Marcelo Viñera nos acaba de comunicar que nos hemos contactado con... Nosotros somos los fans número uno de este economista, el señor Javier Milei. ¡Un aplauso, señor! ¡Qué grande, Javier! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos nosotros. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Dónde estás? ¿Estás saliendo de un lado al otro? ¿Dónde estás ahora? No, justamente acabo de entrar a casa, o sea, por eso había avisado que demoráramos un poquito porque estaba tenía que estacionar en un subsuelo y se corta el teléfono. Bien, ya estás en ojota, ¿qué haces? ¿Tirar los zapatos? Lo primero que haces apenas entrar, me imagino, te sacaste los números encima. No, Dios, o sea, acabo de entrar, así que Dios, sigo de traje como siempre. Muy es bien. La misma imagen que tienen todos. Claro, vos te levantás y te pones el traje, digamos. Sí, me cambio de traje, me acuesto con un traje, me levanto y me pongo otro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Vos sabés que la pregunta que todo el mundo, se la pusimos en Twitter y nos mandaron algunos mensajes privados. En primer lugar, nos preguntan si sos o te haces un personaje. Si sos así o digamos que también lo estimulás un poquito para salir en todos lados. Esa es la primera pregunta que nos están haciendo por Twitter, en privado. No, vos sos así. Yo soy naturalmente así. Sos espontáneo, digamos. Creo en el orden espontáneo, además. Claro, obvio. Este es más calentón que yo. Sí, es calentón, pero eso sos apasionado de los números, ¿no? Claro, sí. Yo soy un apasionado, sí. Soy un apasionado en todo, no solo en los números. Claro, muy bien. O sea, no concibo la vida sin pasión. Muy bien, así se hace. Muy bien. ¿Y tenés alguna otra pasión? Antes de empezar con el tema de 2 o 3 preguntitas que te vamos a hacer puntuales, ¿tenés alguna otra pasión aparte de los números y la economía? Lo más importante en mi vida, por sobre todo el universo, es mi hijo de 4 patas, Bien. Conan. Ah, tu hijo de 4 patas, Conan. ¿Qué es? ¿Qué raza es? Es un mastín inglés hermoso, Qué lindo. que salió demasiado alto, mide 1 metro la cruz, o sea, 1,81 m en 2 patas y pesa 90 kilos. ¿Come más que vos? Sí, de hecho mis seguidores le hicieron cuenta de Twitter, se llama @Conan_Milei. Lo vamos a entrevistar la semana que viene. Qué bárbaro, no te puedo creer. No te sorprendas si te contesta. Sí, y por ahí sabe más de números que nosotros. ¿Qué tiempo tiene? 13 años. Mirá vos, qué bárbaro. Y está mejor que un perro de la mitad de su tamaño. Qué cara linda, estamos viendo la foto. Estamos viendo la foto. ¿Cómo es el Twitter entonces? @Conan_Milei. Conan es CONAN _Milei MILEI. Ahora, qué magia que es Twitter, ¿no? Vos es la red social que más usás, Twitter. Sí, yo me divierto furiosamente. O sea, qué lindo que ver un programa así político, algo, y ponerte el Twitter al lado con el hashtag. Y yo te digo, es como un 3D, o sea, le da una dimensión más al programa que estás mirando, ¿o no? Sí, igual yo cuando estoy al aire apago el teléfono, yo no tuiteo. Claro, no, sí, al aire no, obvio. Pero digo, para el oyente, para el televidente, ¿no? Estar siguiendo el programa y aparte el hashtag, está bueno, porque por ahí viene el personaje A, hace un comentario y alguien por Twitter saca un video del personaje A diciendo todo lo contrario. Es una cosa de locos, es impresionante. Bueno, eso en mi caso, por más que quieran hacerlo, no lo van a encontrar porque mi coherencia a lo largo del tiempo es intachable. Muy bien, así me gusta. Dije siempre respondí bajo el mismo criterio analítico. Bien. Escúchame, ¿y vos dónde te formaste? Bueno, yo hice mi grado, la licenciatura en Economía la hice en la Universidad de Belgrano. Ajá. Después hice una primer maestría básicamente en Economía Keynesiana, que es en el IDES, que es el Instituto para el Desarrollo Económico y Social, que se hacía conjuntamente con el CEDES, que es Centro de Estudios de Economía y Sociedad. Uh-huh. Y después mi segunda maestría la hice ya en una maestría más convencional, o sea, bien mainstream, que es el caso de la Universidad Torcuato Di Itera, donde tuve
profesores verdaderamente maravillosos. Sí, hablan muy bien de esos, de algunos posgrados también, me dicen que son espectaculares. Bueno, la verdad que es para mí ha sido una experiencia fenomenal estudiar en la Universidad de Itela. Tuve un conjunto de profesores que verdaderamente, además tuve profesores premios Nobel de Economía, o sea, sí. Fue muy bueno, ¿no? O sea, la verdad que es una experiencia sublime haber estudiado en la Itela. Y tres preguntas simples, tres preguntas muy simples, porque tampoco nos te queremos demorar, que obviamente estás muy cansado después de todo el día, pero la primera es tirarte cuatro números y que me diga a ver a dónde vamos a parar. Sería inflación de junio a hoy, últimos números del INDEC, 3.7, acumula 16 en la primera mitad del año, 29,5% en los últimos 12 meses. ¿A dónde nos lleva esto? O sea, mira, estos números, vos siempre lo que tenés que mirar, te cuento cómo se miran. A ver. Por ejemplo, lo que hay que chequear es si los números que están más cerca, ¿sí? En el tiempo, son más altos o más bajos que los que están más lejanos. Por ejemplo, comparar el último trimestre con los 12 meses, digamos, por ejemplo. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos entonces, si mirás eso, si se está acelerando, significa que la inflación va para arriba. Mirá. Los últimos 12 meses te da 29. Sí. Los últimos 6, que es 16, si lo anualizás te da 35. Claro. Porque es efecto compuesto, ¿sí? Claro. Y si el último dato lo anualizás te da 55. ¿Qué te está mostrando? Que se está acelerando la tasa de inflación. Claro. Es más, suponete que lo haces con precios mayoristas, que dio 6.5, que acumula en el año 33. En los últimos 12 meses tenés 44. En el semestre anualizado tenés 70. Y el último dato anualizado tenés 120. Es decir, lo que vos estás experimentando es una aceleración inflacionaria verdaderamente muy importante, porque y eso básicamente tiene que ver con un problema técnico que se llama la caída en la demanda de dinero. La gente está repudiando el peso. Claro. ¿Y eso es psicológico o es económico? Yo creo que el que se quemó con leche ve la vaca y llora, ¿no? O sea, la historia argentina es que el que se quedó en pesos siempre perdió. Entonces, claro, cuando empieza a ver los movimientos que está teniendo la economía, digamos, no queda otra que salir rajando. Y cuando vos hablas de los movimientos de la economía, ¿te referís a los movimientos internacionales, a la suba del crudo, a la baja de los commodities? ¿A eso te referís o te referís también a problemas propios nacionales? Mirá, dentro del combo nefasto que está teniendo Argentina, que todo apunta para mal, igual el 90% de los problemas son de origen doméstico. El problema más grande en Argentina se generó el 28 de diciembre. Sí, eso fue un quiebre, el haber parado a todos los ministros ahí, al jefe del Banco Central. ¿Te referís a esa...? Sí, claro, cuando se llevaron puesto el Banco Central. Claro. Sí. Y eso es lo que deriva en la crisis que nos deja en el Fondo Monetario Internacional. Eso fue una cosa verdaderamente espantosa. Y vos fijate qué es lo que hicieron. Lo echaron a Sturzenegger, que fue el que trató de bancar los trapos como fuera, para poner en la cabeza del Banco Central uno de los responsables del 28D, que estaba sentado ahí en el extremo opuesto de Sturzenegger, ¿no? Claro. Ahora, y entonces vos creés que esto es un problema político, nada tiene que ver, o el problema político lo agrava, digamos. El problema político lo que hace es magnificar el problema grande que tenemos. Y el problema grande, o sea, no solo por negar el problema, por, digamos, subestimarlo, por no considerarlo, y además por lo que proponen como solución. Claro. Con lo cual, digamos, o sea, es como que tenés un incendio y lo llames a Nerón para apagarlo. Bueno, el fuego se combate con fuego. ¿Cómo? El fuego se combate con fuego, dicen, pero no, está bien, te entendí obviamente el mensaje que nos estás dando, ¿no? Ahora, por ejemplo, digamos, si yo... le podemos poner nombre, Marquitos Nerón. Genia. Qué bárbaro. Entendimos. Ahora, y yo te hago esta pregunta. Si yo te pregunto a vos, ¿no? Por ejemplo, te saco el tema y te pregunto, ¿qué opinás de los despidos en Telam? ¿Vos qué dirías? Si esa gente no estaba trabajando, no tiene por qué estar cobrando un sueldo.
Está bien, bien. Porque ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque algunos dicen, no puede ser, el Estado está reestructurando de un lado y por otro lado piden que bajen el gasto. O sea, no, a veces no se condice, ¿no? Un mensaje con otro. Porque yo, digamos, o sea, yo soy partidario de que el gobierno debería haber hecho un ajuste de shock al inicio. Claro. Y, digamos, y en realidad no hizo nada. El único ajuste que hizo fue castigar al sector privado con más tarifas. Sí. Pero, digamos, todo lo que es el curro de la política no se tocó nada. Eso creo que es la tarea pendiente y que no se quiso hacer porque del otro lado había un monstruo también dormido. No se hizo por incompetencia. Cuando Cuando vos mirás la historia argentina, mira, hay un economista conocido, digamos, antes era más conocido que ahora, pero que se llama Juan Carlos de Pablo. Él tiene... Sí, el tío. Claro, el tío, tal cual, mire. O sea, es que, y ahí, él tiene un libro que son 2 tomos enormes, pero literalmente enormes, que se llama La economía argentina en la segunda mitad del siglo XX. Y él te hace el raconto de todos los programas de estabilización, y todos los programas de shock, salvo el del 59, fueron expansivos. Y todos los programas gradualistas terminaron en crisis. ¿Y qué iba a pasar? Iba a terminar en crisis. ¿Cómo terminó en crisis? Porque que estés en el Fondo Monetario Internacional significa que estás en crisis. Quiere decir que te cortaron el financiamiento. Si no estábamos en el fondo, ya volábamos por los aires. Claro. ¿Y vos ves mal haber ido al fondo o crees que es normal que todo el país pueda acudir al fondo? No, terminamos en el fondo porque no nos quedó otra, porque nos cortaron el financiamiento internacional. Ajá. Y aparte o sea, no es que vas al fondo porque, qué bueno que esté en el fondo. No, vas al fondo porque, o sea, te fuiste a la B. Claro. ¿Y vos quién crees que pueda políticamente sacar las papas del fuego? ¿Acá? En Argentina, sí. De los que son partes de la corporación política, ninguno, son parte del problema, no de la solución. Ajá. ¿Y vos crees que hubiera sido mejor si estuviera Scioli, por ejemplo, en este momento al gobierno? No, para nada, son todos deplorables. O sea, es un problema de grado nada más. ¿Es el menos malo, digamos, Macri es el menos malo para este momento que estamos pasando? ¿O crees que posiblemente hubiera estado Cristina o Néstor? A ver, digamos, o sea, está claro que el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en toda su historia. Uh-huh. En el gobierno kirchnerista, digamos, nunca se destruyó tanta riqueza como lo que fue en el kirchnerismo. O sea, nosotros con Diego Giacomini hicimos un indicador que se llama termómetro de riqueza. Claro, se alinearon los planetas. ¿Cómo? Se alinearon los planetas, porque subieron los commodities, bajó el petróleo, no sé, estaba todo alineado. Pero aún así terminamos con un PBI per cápita inferior, 15% inferior al que teníamos en 1998. Sí. O sea, a pesar de tener los mejores términos de intercambio de la historia, la tasa de interés en el piso, es más, hasta, digamos, el nefasto Kicillof logró que el PBI per cápita cayera en el último tramo del kirchnerismo, a pesar de ese contexto internacional favorable, cuando deberíamos haber crecido por lo menos a un ritmo del 9% per cápita, con lo cual imagínate, o sea, lo malo que son. Sí, o sea, fíjate que el indicador este que yo te contaba, cada vez que digamos, destrozaba 40 puntos nos metía en una crisis. El kirchnerismo destrozó 160. O sea, si no hubiera sido por el contexto internacional, nos hubiéramos pegado cuatro piñas monstruosas. Sí, terriblemente. Vos sabés que nosotros aprovechamos que te tenemos acá, te queremos sacar jugo, te cambio rápido de tema por las 3-4 preguntas que me están haciendo y no te lo quiero demorar mucho porque sé que a esta hora ya querés estar sentado descansando, pero la pregunta también, te pregunto por las criptomonedas, ¿qué opinás? Porque yo soy, digamos, acá en la radio, en Radiomática, también tengo un programa de informática y hablo mucho también de criptomonedas y demás. Hoy crecieron $1.000 el Bitcoin, creció $1.000 el día de hoy. No sé vos qué opinás al respecto, qué opinás, si estás al tanto. El tema es que yo no las he estudiado las criptomonedas. Bueno. Obviamente, siendo yo un partidario de eliminar el Banco Central, a mí no me molesta que haya monedas privadas. El tema es que las basuras inmundas de los políticos jamás te las van a dejar aplicar, porque en el fondo van a dejar de robarte el impuesto inflacionario. Entonces el problema es ese, o sea, sí, pero no se puede parar esto, lo del Bitcoin no se puede parar. Algún día me gustaría, con todo gusto te ofrezco. O sea, pero si
a ver, pero el problema es, los políticos son nefastos en todas partes del mundo, en algunos son peores, digamos, en otros son mejores, en algunos lugares son mucho peor que espantoso, que es por ejemplo el caso de Argentina, claro. ¿sí? Pero digamos, o sea, pero no dejan de ser chorros, ¿sí? O sea, digo, el político es un ser mentiroso que vive de parasitarte y robarte, ¿sí? Entonces, si vos le sacás el Banco Central, no te pueden robar. Entonces, claro, lo que van a tratar de hacer es buscar la forma de regular las monedas, ¿para qué? Para poder seguir robándote. Claro. O sea, ese es el punto, o sea, y ellos tienen el monopolio de la violencia, el problema radica ahí, entonces, no sé, digamos, o sea, yo la verdad que no soy una persona que le sobra el tiempo, entonces no puedo focalizarme en claro, algo que todavía es una solución teórica. Claro, sí, ¿Me comprendés? Porque, digamos, todavía no hacemos transacciones, sí, digamos, fluidamente. No, yo pago impuestos. Todos los días, todas las personas. No, sí, se pagan impuestos. Y aparte que estamos hablando de un capital de mercado, en este momento, el capital de mercado es de 293.505 millones de dólares en Bitcoin. Con lo cual, es el PBI, no sé de cuántos países. O sea, está bien, pero me comprendes lo que te digo. Sí, obviamente no podía comprar pan, así es referencia a eso, bueno, ¿ves? O sea, el pan lo necesita para morfar, negro, sí, o sea, eso sí es verdad. Y me comprendés, o sea, entonces hasta que digo, no entre en una categoría de ese tipo, sí, como para poder de mirarlo de otra diario. manera, me comprendés, me implica hacer una inversión de tiempo que no tengo. Exacto. Escúchame, Javier, nosotros hablaríamos 2 horas con vos, pero queremos dar por finalizada la entrevista para no demorarte más. Sabemos que a esta hora de la noche... Si tenés un par de preguntas más, resolvamos. Bueno. Sí, mirá, ¿sí? Te digo, la vez pasada yo le hice una pregunta a Martín Tetaz. No sé si... Amigo mío. Amigo tuyo es... muy bien, fenómeno. Lo que pasa es que en mi definición es un zurdito. ¿Él es un zurdito? Y sí, para mí casi todos son zurdos. Claro, vos estás del otro lado totalmente. Sí, es verdad. No, pero yo no soy de derecha, yo soy libertario, que es otra cosa. Vos sos libertario. Pero todo el mundo me resulta zurdito en mi caso. Libertario te veo arriba de un caballo, así con una lanza, un libertario, no sé por qué, como un prócer. Bueno, digamos, el día que logre dinamitar el Banco Central y con la inflación en la Argentina, quizás ese día me hacen un monumento por haber terminado con la inflación. Qué bárbaro. Pero bueno, ¿y vos crees que... a ver, te iba para otra pregunta, pero ahora que dijiste Banco Central, ¿y vos crees que... ¿Cómo se llamaba que está saliendo ahora con la modelo, que fue presidente del Banco Central? Martín Redrado. Martín Redrado, ¿crees que sería un mejor presidente del Banco Central? No, para nada. Bueno, es un keynesiano. Claro, por eso te pregunto. Yo creo que con eso lo digo todo. Sí, está todo. Escúchame, la pregunta que yo le había hecho a Martín Tetaz, porque viste que él a veces pone muchos números en Twitter y demás y está todo bien, a pesar de que todos los que están acá presentes saben que yo apuesto al cambio referente a lo que veníamos, ¿no? No soy fanático de este gobierno, pero sí no quiero que vuelva más lo que hubo antes. Entonces yo le preguntaba, siendo que se habían robado un PBI, ahora no se está robando, ¿por qué no estamos bien en vez de estar mal? Esa es mi pregunta. ¿Y vos a qué lo atribuís? ¿A que se sigue robando o es por impericia que se están haciendo las cosas mal? No, yo creo que es un problema, primero que este gobierno es tan incompetente que ni siquiera pudo hacer un buen diagnóstico de la herencia recibida. ¿No lo hizo o no quiso? Porque ellos dicen que no quisieron porque no podían salir a pedir... No es cierto, no es cierto. O sea, la herencia tenía dos tipos de problemas. Tenía un problema de flujos, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con, por ejemplo, el déficit fiscal, que había, el desequilibrio de tarifas, claro, el problema del cepo, el problema, claro, digamos, del sector externo, ¿sí? Esos problemas, el problema del sobrante monetario, el problema de los futuros, el problema de que las reservas netas eran negativas. Los planes. Ese es otro problema más complejo, que ese se arregla en dinámica, no lo puedes arreglar de un día para el otro ese. Y después tenés lo que se llaman los problemas de stocks. Básicamente tenías hecho mierda el stock de capital físico, es decir, los fierros, o sea, y la inversión era muy baja en Argentina,
tenías un problema furioso de capital humano, séptimos en las pruebas PISA en América Latina, con gente donde además con 30% de personas debajo de la línea de la pobreza, pero con 45, casi 50% de personas debajo de la línea de la pobreza en el rango de 0 a 14 años, con lo cual hipotecando el futuro. Tenías un problema, digamos, de capital institucional, digamos, destrozado, ¿no? El INDEC que mentía y todo ese tipo de cuestiones, o sea, un banco central impresentable, ¿sí? Digamos, y tenías también, digamos, el problema de la grieta, que tiene que ver con el capital social. La realidad es que el gobierno, cuando hace el diagnóstico, solamente se fijó en lo primero, y el problema es que lo que te permite crecer es lo segundo. Entonces, si vos vas a poner keynesianos, que son incapaces, sí, que son gente, digamos, de paupérrima formación, por decirlo de alguna manera, sí, ¿qué es lo que pasa? Se concentran sobre las cuestiones de corto plazo, es decir, sobre la coyuntura, y dejan de lado que las cuestiones estructurales que hacen al crecimiento. Entonces, digo, ya de inicio arrancaron mal, digamos, además, la lluvia de inversiones. Nosotros con Giacomini, previo al gobierno, avisábamos, no va a haber lluvia de inversiones, porque el termómetro de riqueza decía que no podías ganar plata, entonces vos no vas a invertir si ganas plata. Ahora, y aquí apostaba el gobierno, bueno, no, lo que pasa es que como nosotros somos más lindos, claro, nos vestimos mejor y hablamos. Yo los conozco, inglés, digamos. Con eso solo va a haber inversiones. Y las pelotas, no hay nada de inversión. Digo, si vos no ganas plata, no vas a invertir, ¿me entendés? O sea, si vos tenés $100, por decir algo, no se lo vas a dar a un político para que lo afane, de última, ¿me entendés? Te lo gastás, no sé, en algo. Claro. Pero no se lo regalás a un chorro. Claro. Y por otro lado, ¿cómo se condice el tema que vos decís a corto plazo, pero por otro lado se están haciendo obras que no se van a ver ahora, por ejemplo, qué sé yo, las cloacas, rutas y demás, que son todas obras a largo plazo? Ahí entra un poquito en conflicto. A veces a mí me pasa eso, y yo también pienso lo mismo que vos, pero cuando me tiran algún cambiemos muy acérrimo seguidor, me dice, no, pero estamos haciendo ruta, estamos haciendo esto, estamos haciendo cloacas, que antes no se hacían, y entonces ahí ya me genera un poco de ruido, porque es a largo plazo eso. Pero el problema es, el problema es que ahí hay algo que Bastiat llamaba la falacia lo que no se ve. Vos cuando haces una obra pública, ¿con qué se financia? Sí, con impuestos. Con impuestos, obvio. Con lo cual, eso quiere decir que para hacerse esa obra, vos le tuviste que sacar la plata del bolsillo a alguien. Ajá. ¿Sí? Con lo cual esa persona, digo, no solo que está siendo robada y que no va a poder disponer del fruto de su trabajo para que lo disponga un político de mierda, sino que además, ¿sí? No es, digamos, hubiera generado puestos de trabajo en otro lugar donde era acorde a las preferencias. Entonces, digamos, además el sector público se caracteriza por un alto nivel de ineficiencia, con lo cual, o sea, tenés menos productividad, por ende tenés menos salarios reales, pero además tenés cercenamiento de las libertades individuales. Y si bien algún pelotudo dice, no, bueno, pero esto son obras de largo plazo y se financian con deuda, decís, pero hijo de puta, le estás cargando el costo de lo que decidís vos encima a los que todavía no nacieron. O sea, sos un hijo de recontra remil puta. Pero alguien lo tiene que hacer, porque si no, o sea, ¿cómo pretendés, cómo uno pretende que haya una generación que sea mejor que la que está si no tiene cloaca y no tiene agua corriente? No sé, esa obra hay que hacerla. Y esas obras no se pagan en una sola generación. Pero ¿por qué vos creés que no lo podría hacer el sector privado? Pero devolverle la plata al sector privado, vas a ver cómo le entiendo. Sí, te entiendo, obvio. ¿Por qué la solución tiene que ser a punta de pistola bajo los criterios de algún tecnócrata del orto? No sé qué quiso decir. Esa indirecta estuvo genial. No, te entiendo perfectamente lo que sí, hoy estoy muy metafórico. Estos son los problemas de que cuando me agarran cansado, no hay metáfora. Algo en lo que va todo, digamos. O no va nada. Bueno, nosotros te queremos. Te digo, somos tus admiradores. Una cosita más en la cual yo no creo es, viste, cuando dicen las inversiones van a traer, ¿cómo se dice? Derramamiento ¿cómo es que se llama eso? Como dice, como el derrame. El famoso derrame. Yo no creo en el derrame. Yo creo que después de que se inventó el tren, el derrame económico ya no existe
existe más, porque la gente se lleva la plata donde quiere, o sea, no tiene por qué ganar acá y invertirla acá. O sea, no sé si me explico lo que te quiero decir. Antes... Bueno, ahí te voy a contar algunas cosas. Ese concepto del derrame es una pelotudez marca cañón, ¿sí? Yo estoy es básicamente lo que se llama la falacia del hombre de paja, digamos que fue inventada por el zurderío ignorante, ¿no? Que si supieran de economía no serían zurdos. O sea, son zurdos porque justamente no saben de economía. Pero, ¿el punto cuál es? El punto es, mi primer desafío es desafío a todo el zurdaje inmundo a que me encuentre una cita en un libro liberal, la teoría del derrame. Uh-huh. No existe eso, porque en realidad las instituciones del capitalismo, sí, que tienen que ver con la propiedad privada, los mercados libres, la competencia, la cooperación social y la división del trabajo, si hay derrame, como los intercambios son voluntarios, sí, es decir, cooperación social y división del trabajo, porque hay intercambios y hacemos cosas distintas, claro, y que además las valoramos de distinta manera. Entonces, digamos, vos la única forma de progresar es, digamos, si le va bien al otro con lo que vos hacés. O sea, entonces, los intercambios son voluntarios, y si los intercambios son voluntarios, ganan las dos partes, por lo cual, en ese caso, de última habría derrames de los dos lados, punto claro. 1. Punto 2, o sea, en el capitalismo no se derrama nada. Es decir, Steve Jobs no es un derrame, o Bill Gates, no son un derrame de IBM, o sea, porque si IBM se derramara las cosas, claro, ¿sí? Digamos, no sería una empresa grande, iría a la quiebra, ¿me comprendés? Sí, 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 entonces, obvio. o sea, digo, no tiene sentido, o sea, digo, el tipo que le va bien, no se le derrama un carajo, es decir, digo, con lo cual, esos son, digamos, o sea, son pelotudeces que no resisten el más mínimo análisis de 1 minuto y medio, creo, con suerte. Sí, bueno, Javier, ahora sí, no te queremos extender más. Nos gustaría mucho en alguna otra oportunidad juntar algunas preguntas de oyentes y hacértelas, si es posible. Lo veremos más adelante, pero sí, antes de irte, nos gustaría, vos sabés que siempre de la gente que digamos, nosotros tenemos alguna entrevista, nos guardamos siempre un pedacito de audio como para pasarlo en la radio, qué sé yo, no sé, yo soy Javier Milei, pasé por el programa Estás Loco, estás más loco que yo, no sé, algo por el estilo, un mensaje y nosotros después lo pasamos por la radio, ¿se puede? Como vos quieras, sí, sí, claramente. O cantado. O cantado, no, ¿cómo cantado? Acá nuestro productor dice que... No, ya está por todos lados lo que cante. Bueno, el programa se llama Estás Loco, se llama Estás Loco, Así que cuando digo 3, vos decís lo que quieras, 1, 2, 3. Hola a todos los que hacen este programa de Estás Loco. Sí, este es un saludo de Javier Milei, el libertario, y bueno, parece que he encontrado gente que está más loca que yo. Así que bueno, eso no sé si es bueno o es malo. Mientras que sea todo voluntario, dale que va, dale para adelante. Así que, digamos, que esta locura, digamos, de querer, digamos, volver a los valores de Alberdi, que nos hicieron un país grande, prendan de una vez por todas y así salimos de esta decadencia de mierda que nos proponen los colectivistas. Así que les mando un abrazo grande y ¡viva la libertad, carajo! Qué grande. Te mandamos un saludo muy grande. Gracias. Y aprovechamos para ir a un corte. Un abrazo grande, Abrazo gigante. Chao, Javier. Chao.